Gracias, Sergio. Gracias, Marco. Commodus, el rey Commodus en la película del Gladiador. Y en estos momentos, Marco habla de Sebastián Marroquín. Sebastián Marroquín es el segundo nombre que se coloca después que es exiliado el hijo de Pablo Escobar. Pero en los dos casos estamos hablando de herencias. La herencia del reino y la herencia de un legado de narcotráfico en Colombia. ¿Qué pasa en las herencias? ¿Será que el repartir mal o el repartir bien puede generar avaricia en los hijos? ¿Por qué algunos padres quieren dar más a unos hijos que a otros? ¿Y cómo sería esto desde la visión sistémica? ¿Quién le entra? Sergio. Pues vamos a entrarle a ver a ver qué sale. Me da la impresión que desde el padre, ¿no? Y partiendo de esta idea que hemos platicado aquí, de que la avaricia, digamos, es como un miedo a no tener, pareciera ser entonces que algunos papás, a la hora de repartir la herencia entre los hijos, pues hay algunos que dicen, pues ahora sí que tengo 9 y lo parto de manera igual, ¿no? Lo partimos entre 9 y les toca lo mismo. Pero hay otros, efectivamente, que le dejan más a uno que a otro. Y a mí me da la impresión, digo, ahorita estoy recordando un caso, en donde dice, es que le voy a dejar más a mi hija, por decir algo, ¿no? Porque ella está más vulnerable, ella le va a hacer más falta. Es decir, es el miedo del papá a que la hija la pase mal. Entonces es como querer apoyar al que menos tiene o al que desde su punto de vista pueda pasar más dificultades en su vida, ¿no? Pero también he conocido gentes dentro de las cuales yo me incluyo, ¿no? Donde dice, no, a ver, espérate, mi herencia a mis hijos es lo que yo les he dado durante la vida, es la educación, es los viajes, la cultura, etcétera. Y yo no voy a dejar problemas, ¿no? Efectivamente, hay que dejar el testamento, si es un acto de responsabilidad en los hombres, ¿no? Dejar claramente, testamentariamente, cómo van a quedar las propiedades para no repartir problemas, ¿no? Para no dejar problemas en la vida. Pero sí, yo soy de la idea de que el rey, en este caso yo como jefe de familia, pues lo único que tengo es lo que tengo, querer disfrutarlo y querer desarrollarlo para beneficio, digamos, de estar bien, ¿sí? Y si llego a tener excesos, si llego a tener, digamos, en excesía, bienes materiales, pues efectivamente repartirlos, de manera equitativa entre todos, pero sí considerar en algún momento la posibilidad de decir, alguien está más necesitado y en ese sentido a lo mejor dejarle un poco más. No sé si quede claro, digamos, mi idea, pero lo que le estoy diciendo es que va a depender de muchas cosas. Lo veo enredado con la herencia para sus hijos. Sí, Eso, no, es que me quedé pensando en lo mío, ¿no? Realmente, sí, y hay que verlo así. Dice Sí, Rodrigo porque... que octubre es mes del testamento todavía acá Sí. en México, ¿no? Sí, no, y eso me pasó, que sí me quedé pensando porque yo estoy ya con la mamá de mis hijos, estoy viendo cómo va a quedar la repartición del reino, ¿no? No es un reino muy ostentoso, pero sí no hay que dejar problemas, ¿no? Yo ya iba a heredar mis deudas. Marco, por favor, regale una mirada de las herencias desde lo sistémico. Sí, gracias. ¿Cómo una herencia puede propiciar la avaricia? Bueno, tiene que ver con la competencia entre los hermanos por la mirada de papá y de mamá.
Sin embargo, papá y mamá no miran igual a cada uno de los hijos. Hay hijos con los que papá y mamá se vinculan de una manera distinta, más cercana. Ejemplo, me dice una persona de 70 años de edad, me dice, nosotros vivíamos en la opulencia y de repente mi esposo se queda sin trabajo y anduvo trastabillando, ¿sí? en mantener el nivel que nosotros teníamos, pero anduvo trastabillando por 20 años. Entonces, obviamente, eso se empezó la debacle económica de la familia y en una de esas bajadas económicas me embarazo y nace mi hijo menor. Pero resulta que cuando tuve a los otros hijos, los tuve en hospitales y el niño allá en su habitación, en el cunero y bla, 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 bien cuidado por las enfermeras. Con este hijo menor, dormíamos en un mismo camastro, porque era un hospital público, ¿sí? Y como no hay muchas camas, se dio una vinculación y es una alegría y es una fiesta y es un gozo cada vez que veo a ese hijo, que ya es un adulto y es padre de familia. ¿Sí? Y él lo dice lo mismo, es una alegría, un gusto, una fiesta cada vez que me ve. Y lo sentimos, pero tiene que ver con la vinculación. Obviamente mis otros 3 hijos están celosos, ¿sí? Porque dicen que es el consentido. Híjole, y dice, pues no sé si se me nota, dice, pero yo les digo que no, obviamente, como todos los papás dicen, ¿no? No tiene que ver con que es el más consentido, tiene que ver con que es el que se logró la vinculación. Ese pegoste, ese pegamento, esas endorfinas que se generan en ese momento, ¿sí? Donde mamá está con toda la oxitocina del parto y el bebé está con todo el cortisol y lo calma y se vuelve también, ¿sí? Endorfinas, porque está con la mamá y está en el apego y está en la chichi, etcétera, etcétera. Por eso es el tema de la vinculación. Y conozco muchos casos, ¿no? Ahora, en temas de herencia, el otro día en una constelación familiar, ¿por qué mis primos se quedan con las herencias y mis tíos se quedan con las herencias y entonces los otros ahí andan batallando, bla, bla? Por la pereza, ¿sí? Una persona que represente la herencia, otra persona que represente el heredado, ¿sí? Y otra persona que represente a los victimarios, ¿sí? Y el que se le da la herencia, va y se sienta. Dice, ya me cansé de estar parado. Entonces, el que viene como victimario, sí, que se queda con las herencias, dice, yo me hago cargo. ¿Sí? Ahí no hay víctimas ni victimarios. Tiene que ver con los enredos sistémicos y tiene que ver con hacerse cargo de lo que se deja y tiene que ver con los papás saben qué hijo realmente le echa ganas a la vida. ¿Para qué le voy a dejar algo, ¿sí? A alguien? Uno, o que no se va a hacer cargo y entonces no voy a poder vivir más allá de la muerte. Esa necesidad del ser humano de trascender, por eso la avaricia, por eso la ambición, ¿sí? Quiero morir, dejar algo, ¿sí? Que eso que dejo siga creciendo. No está ese deseo en todos, ¿eh? Pero quien lo despierta realmente quiere dejar una herencia, quiere dejar una buena herencia, pero que esa herencia siga creciendo. ¿A quién se la dejo? Si mi mirada es de compasión, ¿sí? Si mi mirada es de Salvador, pues a este hijo pobrecito pues no tiene nada, entonces le voy a dejar todo o le voy a dejar mucho, porque no tiene nada. Aún a sabiendas de que ese hijo no tiene las competencias suficientes porque por flojera o porque no las ha desarrollado, aún a sabiendas de que no la va a hacer crecer, al contrario, va a ir a la debacle. Entonces son muchos factores los que tienen que ver con el tema de la herencia. Otro caso, se le dejó un rancho a un hijo, teniendo 4 mujeres y un varón. ¿Y por qué se le deja al varón? Porque entonces en la tradición familiar de que viene de años y años y años y años y años con el dueño de ese rancho, sí se les deja al primer hijo varón. Y entonces se lleva una constelación familiar y así está por decreto del sistema familiar. ¿Cómo se va a romper eso? ¿Quién sabe? Pero por lo pronto, así está el decreto familiar. Tiene que ver con este mapa, con esta tradición, con estas lealtades de las familias, ¿no? ¿Me permites, Alexander? Déjame porque
es muy cierto lo que dice Marco. O sea, claro que tiene que ver con el sistema familiar y es bien variable y va a depender del vínculo que tiene, en este caso, el papá, ¿no? Quien deja la herencia, el vínculo que tiene con los hijos. Y cuál ha sido la dinámica que se dio entre los hijos, ¿no? Y él, y la pareja. Ahorita recuerdo un caso también de un padre que fallece y dejó todo a nombre de una hija, ¿sí? Curioso, y hay varones, y ni siquiera es la hija mayor. Y todo lo deja un poco por esa idea de que ella era la más responsable. Pero, curiosamente, a la hora de revisar ya el tema por lo que iba esta chica al consultorio, obviamente no tenía nada que ver con el tema de las herencias, pero sí tenía que ver con la manera como ella se estaba vinculando, ¿no? Con sus parejas, que obviamente siempre conseguía parejas para no estar, ¿no? Porque había una lealtad bien fuerte con mamá, porque en el fondo, papá lo que le había dicho al dejarle la herencia es, ahí te encargo a tu madre, ¿no? Y entonces, obviamente refleja no estar en un buen lugar dentro del sistema familiar, que el papá lo reforzó con el tema de la herencia, ¿no? Y entonces, pues se vuelve muy completo, muy complejo, y esta chica pues tiene que hacer un movimiento de soltar y de dejar la responsabilidad a la mamá en este caso, porque es curioso, le dejan todo a nombre de ella estando la mamá en vida, es decir, el esposo no le deja a la esposa las propiedades para que ella las reparta, se lo deja a la hija estando en vida la mamá. Yo creo que entrando a este tema podemos encontrar cantidad de ejemplos, todos diferentes, ¿no? Pero con una base común que es esta que bien estás diciendo, Marco y Alexander, ¿no? Tiene un origen sistémico. Sí, un origen sistémico que como cualquier sistema, pues va a ser diferente, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Bueno,